Buen día chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a la clase de lengua. Ayer les escribí a bastantes y les subí a la plataforma la devolución de las actividades que me fueron enviando. Estas actividades, como son tareas procesuales, van a tener esa devolución con letras, ¿sí? Bien, muy bien, regular, excelente. Y cuando tengamos prácticos, que creo que se van a implementar a partir de la semana que viene la otra, ahí sí van a tener las devoluciones con notas. ¿Bien? Así que bueno, espero que hayan podido observar para que sepan cómo está cada uno en lengua y literatura. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Para eso vamos a hacer un repaso de la última clase. Nosotros nos vimos por videollamada cuando estudiamos comunicación, vimos los elementos del circuito comunicativo, y en la clase siguiente yo les di funciones del lenguaje. Voy a hacer un repaso sobre eso, sobre todo para poner en común las actividades, porque me han mandado mensajitos consultándome cómo sería porque no lo entienden, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar con esto. Bien, ahí les estoy compartiendo la pantalla de un Word, un PowerPoint, después se los voy a subir para que quede a su disposición. A ver, espérenme un segundo. Bueno. Bien, en la clase pasada, en la clase que les subí al Word del miércoles 2 de abril, si no me equivoco, estuvieron viendo lo que son las funciones del lenguaje. Voy a explicar para que queden claros, porque si no queden claros, no vamos a poder continuar con lo que viene, que es un poquito más complicado. ¿Bien? Funciones del lenguaje. ¿Qué son las funciones del lenguaje? Tienen que ver que cuando nosotros nos comunicamos, cuando el emisor quiere emitir un mensaje, lo hace con un propósito o lo hace con una intención, ¿sí? Por ejemplo, en este momento, que yo le estoy emitiendo un mensaje sobre lengua y literatura, la función o mi propósito es informar y explicarles, ¿bien? Las funciones del lenguaje que ustedes vieron son estas: informativa, apelativa, que tiene que ver con la intención de convencer; expresiva, que tiene que ver cuando expresamos sentimientos, pensamientos, generalmente se da en las conversaciones informales, ¿bien? Y poética o literaria, que tiene que ver con todo lo que es el mundo de la literatura, todo lo que es ficción. Puede ser un poema, puede ser un libro de novela, puede ser una película, una canción, ¿bien? Esas son las funciones del lenguaje que ustedes leyeron y con las cuales trabajaron en la clase pasada. Continúo acá. Bien, las actividades que tenían eran reconocer ciertas situaciones comunicativas para poder identificar la función del lenguaje, ¿bien? La primera situación es esta imagen: un docente que está señalando la pizarra, y esa pizarra tiene contenidos de matemática, ¿bien? Yo les fui haciendo una serie de preguntas para que puedan llegar a la conclusión. ¿Quién emite el mensaje en este caso? El docente, ¿bien? ¿Sobre qué es el mensaje? Sobre matemáticas, sobre una clase. ¿Y cuál es la función del lenguaje entonces? Si tenemos un docente que está explicando matemáticas, volvemos al cuadrito, ¿cuál va a ser la función del lenguaje? Informar, convencer, expresar sentimientos, o una función literaria. La correcta es la función informativa, ¿bien? Vamos con el segundo ejemplo. Ustedes acá pueden observar, es el fragmento de una novela, tal como se los puse en el cuadrito, donde habla sobre amigos, porque la novela se llama Amigos por el Viento. Entonces, si es una novela, ¿cuál va a ser la función del lenguaje? Piensen. La función es poética o literaria, porque es literatura, porque es ficción. Muchos me pusieron que era expresiva o emotiva. No es correcto, porque la expresiva o emotiva se da en un ámbito de conversación casi siempre, ¿bien? Donde hay un ida y vuelta entre dos personas, ¿sí? Donde yo puedo
comunicar qué me pasa ahora, qué estoy sintiendo, qué pensamiento tengo sobre los hechos que están concurriendo, ¿bien? Entonces, lo correcto era función literaria, para que lo vayan corrigiendo. Siguientes situaciones. Tenemos una viñeta, un dibujo donde una chica atiende el teléfono y la publicidad es llame ya. Seguramente lo han escuchado alguna vez, ¿verdad? Cuando prenden la tele muy temprano y están todas esas publicidades de llame ya. Y la chica dice, bueno, y si pueden observar sus ojos, están como en forma así circular, que es cuando está hipnotizada. Entonces, ¿cuál es la función del lenguaje? ¿Qué propósito tiene ese llame ya? ¿Solo informar? ¿Expresar algún sentimiento? ¿Es literatura? No, la función que tiene es convencer de que compre algún producto. Por eso la función del lenguaje va a ser apelativa, ¿bien? En la siguiente función, en la siguiente imagen, perdón, tenemos una conversación entre Ágata y Gaturro. Ágata le dice, Ágata, te presento a mi hermanurro. Ah, no sabía que tenías un hermano. Es como vos, pero más alto. Es como vos, pero más flaco. Es como vos, pero más peludito. Gaturro, esta es la gata histérica que siempre te dice que no. Es como vos, pero más estúpido. Lo tomemos así. Es una conversación entre Gaturro y Ágata, ¿bien? Si es una conversación donde se está hablando de temas triviales, ¿qué función del lenguaje va a tener? Piensa. Porque acá también hubo muchos errores. La función del lenguaje va a ser expresiva o emotiva, porque es una conversación que se da entre dos personas, ¿bien? Las siguientes, las últimas situaciones que tenían son estas. En la primera es un poema de Pablo Neruda. Es un poema que se le hace a un gato, ¿bien? Y si es un poema y es literatura, ¿cuál es la función del lenguaje? ¿Qué intención tiene Pablo Neruda para con su público? Una función poética o literaria, ¿bien? En esta podemos observar una mujer que dice, ¿puedo quedarme con el gatito, porfi, porfi, porfi? Entonces, si le está preguntando, le está suplicando que por favor se quede con el gatito. ¿Cuál va a ser la función del lenguaje? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué intención tiene esta chica como emisora? ¿Informar? No, su intención es convencer. Entonces, la función del lenguaje es apelativa. ¿Bien? En la siguiente tenemos a la misma muchacha, pero con otra situación. Dice, ¡ay, qué gato tan bonito! Me chifla. Está expresando un sentimiento, un pensamiento que se le está cruzando por su cabeza en ese momento. Entonces, ¿qué función del lenguaje va a tener esta situación? ¿Cuál es el propósito de ella como emisora? El propósito es expresivo o emotivo, ¿sí? Y en el último pueden observar que tienen una foto de una página de un libro de biología en este caso, y generalmente todos los libros de texto que ustedes usan para el colegio explican temas, ¿bien? Entonces, si es un texto que explica cuál va a ser la función del lenguaje, ¿qué intención ha tenido el escritor de este libro? Informar. Esa es la correcta, ¿bien? Así que bueno, para que puedan volver sobre lo que hicieron, si quieren corregirlo, y para todos los que me escribieron que tenían dudas sobre cómo hacerlo y no lo entendían bien. Así es la actividad, ¿sí? Ahora sí vamos a pasar con el tema de hoy. Vamos a hacer una pequeña introducción para que no sea tan larga la clase, y lo vamos a continuar trabajando mañana, ¿bien? Vamos a ir muy despacio por partes porque puede ser un tema que puede resultar un poco difícil. Bueno, cualquier duda que tengan sobre las actividades anteriores, lo pueden escribir en el chat y al finalizar la clase leemos las preguntas, ¿bien? Recuerden que el objetivo de las clases son que ustedes comprendan, entiendan y puedan establecer relaciones. Así que si hay dudas, este es el momento de preguntar, ¿bien? Porque si no entienden lo de hoy, tal vez lo de mañana, lo de pasado, lo que venga después, les resulta un poco más complicado, porque todo se conecta, ¿sí? Bien, vamos a ver el tema de hoy un poquito, que son las secuencias textuales. En la primaria ustedes trabajaron con los tipos de textos, ¿les suena? Tipos de textos, tipos textuales. Piensen. Bueno,
Si han trabajado con tipos de textos, es parecido. Si no lo han trabajado, lo van a conocer hoy, se los presento. Secuencias textuales. ¿Por qué hablamos de secuencia y no de tipos? Porque en la actualidad los textos no son puramente una sola cosa. Hay como una combinación de muchas cosas que resultan en un texto, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Miren, yo les voy a pedir que observen las imágenes que aquí se les presentan. Son ejemplos, todos tienen sus cartelitos, porque al finalizar vamos a volver sobre estos ejemplos, ¿sí? Miren, en el primer ejemplo tenemos dos personas que están conversando, ¿bien? ¿Qué te pasa? Me duele la cabeza. ¿Por qué no te tomas una aspirina? ¿Bien? Conversan. En el segundo ejemplo tenemos una imagen de un cuento que se llama La ratita presumida. Es un cuento maravilloso, miren cómo comienza. Érase una vez una rata que era muy presumida. Un cuento común, ¿bien? El tercer ejemplo que pueden observar aquí es un texto sobre las rutas comerciales de la Edad Media. Ustedes no sé si están trabajando este tema en historia, pero es un texto que explica, ¿bien? Digamos que la función de este texto es explicar. Me cuenta las rutas comerciales que existen en Europa, las características, ¿bien? Propio de historia. El ejemplo número 4, tenemos una publicidad actual, tenemos un instructivo que me explica cómo lavarme bien las manos. Seguramente lo han visto 1.000.000 de veces en estos momentos, porque es una de las recomendaciones que hace la Organización Mundial de Salud contra el coronavirus, ¿bien? Entonces me da instrucciones. Me mojo las manos con agua templada, ni fría ni caliente, me pongo mucho jabón, froto los dedos entre sí, cepillo las uñas porque puede quedar el virus ahí adentro, y después me enjuago el jabón y me seco bien con una toalla, ¿bien? Son instrucciones. En el ejemplo número 5, esta es una publicidad que se publicó en Italia, por si es en italiano, pero lo que dice acá es el hashtag, que seguramente lo conocen, que es quédate en casa, y acá básicamente lo que dice es cómo estuvo la cena. Porque hay gente que no les importó hacer la cuarentena, quedarse en casa, y le pareció más importante, por ejemplo, salir a comer con sus amigos. Entonces, de forma irónica, la pregunta es, ¿cómo estuvo la cena cuando hoy estás internado, ¿sí? ¿Valió la pena ir a comer con tus amigos para quedar así, contagiarte y estar internado? Y en la imagen del lado, a ver, creo que dice si estuvo divertido el paseo, porque la gente, vuelvo a lo mismo, quienes no respetan la cuarentena, buscan excusas para salir, por ejemplo, un paseo. Entonces, ¿estuvo divertido el paseo hoy que estás acá internado? ¿Te pareció que valió la pena? Esa es la pregunta que se hace en italiano, ¿bien? Es una publicidad que intenta convencer a los habitantes de una comunidad que no salgan de su casa, que se queden a hacer la cuarentena, ¿bien? Y vamos con el último ejemplo, el ejemplo número 6. En el ejemplo número 6 tenemos la figura de Chaplin, no sé si lo conocen, y hay una descripción, un pequeño bigote negro y un bombín del mismo color. Descripción somera y precisa a la vez del amigo público número 1, Chaplin. ¿Bien? Una descripción de la persona. Todos los ejemplos que ustedes vieron pertenecen a un tipo de secuencia textual, que son las siguientes. Miren. Todas estas son las secuencias que ustedes van a trabajar en el primer trimestre de forma no tan profunda, simplemente para que los puedan diferenciar. Y lo que vamos a trabajar este año sobre todo es la narrativa y la explicativa. Pero yo necesito que conozcan a las otras, ¿bien? Las secuencias textuales son 6. La primera es la narrativa. La narrativa es la que se encarga de contar hechos, contar sucesos que sigan un orden cronológico. Puede ser, por ejemplo, una novela que tenga una secuencia narrativa, un cuento, una película, o puede ser una noticia. Ustedes trabajaron noticia el año pasado. Una noticia me cuenta un hecho, por ejemplo,
cuando escucho en las noticias lo que sucedió ayer con el coronavirus, ¿bien? Cuántas personas se recuperaron, cuántas se infectaron, etc. La secuencia explicativa es la otra secuencia más importante con la cual vamos a trabajar este año, que se encarga de explicarme sobre ciertos temas, ¿bien? La función que va a tener el emisor de esta secuencia es informar. Es la secuencia que encuentran en los libros de texto de historia, de biología, de formación ética, donde les explican hechos, sucesos o cómo hacer algo bien. Luego tenemos la conversacional. La conversacional es una de las más fáciles, porque es muy breve generalmente, y es la que se da en la conversación, el diálogo, ¿bien? La conversación son esos, conversaciones o diálogos. La descriptiva es la secuencia que se encarga de describir alguna persona o algún elemento. La argumentativa es la que tiene como función del lenguaje apelar, convencer. Este tipo de texto lo ven el año que viene, porque es un poquito más complicado. Y la última, la instructiva, es la que me da instrucciones, me da órdenes de cómo hacer algo, cómo construir, por ejemplo, no sé, un rompecabezas, o un mueble que compré, cómo jugar al Uno, cómo hacer truquitos con los jueguitos que juegan ustedes, que no me acuerdo ahora, o, por ejemplo, en TikTok hay tutoriales de cómo usar Word de manera más creativa, ¿bien? Esos son los textos instructivos. Ahora, ven que cada secuencia abajo tiene los ejemplos. Vamos a volver para que los puedan ver desde el comienzo. El primer ejemplo, ¿qué es? Una conversación. Entonces, ¿cuál va a ser la secuencia? Textual. Conversacional. Bien, esa es la secuencia textual, conversacional. Y la función del lenguaje es expresiva o emotiva. ¿Bien? En el ejemplo número 2, donde nos cuentan, nos narran una historia de la ratita presumida, la secuencia textual que vamos a encontrar acá es la narrativa. ¿Bien? Me narra una historia, me cuenta. El ejemplo número 3, que me explica las rutas comerciales de la Edad Media, me explica cuáles son, qué características tenían, por dónde pasaban, tiene como función informar. Entonces, la secuencia textual de este texto, de los textos donde me explican, es explicativa, ¿bien? Este texto, donde me da instrucciones, me dice qué pasos seguir para poder lavarme las manos de forma correcta sin que queden virus ni bacterias, es un texto instructivo, me da instrucciones, son acciones que yo tengo que hacer para llegar a un fin. ¿Sí? Esta generalmente es el formato de todas las instrucciones. Siempre hay pasos. Primero esto, segundo esto, tercero esto y cuarto esto, para llegar a un fin. ¿Bien? El ejemplo 5, donde me intentan convencer de adquirir cierto producto o de tomar cierta actitud ante algún suceso, en este caso la pandemia del coronavirus, este es un texto argumentativo, porque me intenta convencer de que yo me quede en mi casa. ¿Bien? Y el último, que me describe cómo es esta persona que yo veo acá, que es un personaje de las películas muy conocidos, es un texto descriptivo, que son los más sencillos junto con el conversacional, porque no tienen mucha profundidad, generalmente son cortitos. ¿Bien? ¿Se entendió? Y ahí les pongo en cada uno el ejemplo. ¿Sí? Solamente necesito que vean esto, tengan esta explicación, para que después hagamos las actividades. Mañana les voy a subir actividades con referido a este PowerPoint. Van a tener, así como en este caso, situaciones, distintas situaciones con imágenes, distintos textos, y ustedes van a tener que identificar qué secuencia textual hay en cada una de esas situaciones. ¿Bien? Primero vamos a hacer eso, y después les voy a explicar todo lo que es la teoría y las características de cada secuencia textual. ¿Bien?
Ahora voy a esperar 5 minutos para que ustedes escriban sus dudas en el chat, ¿bien? Bueno, a ver, voy a proceder a leer sus preguntas. Bueno, me están saludando buenos días. No, el micrófono lo tienen apagado. A las preguntas que yo voy haciendo se les responden ustedes mismos, ¿bien? Y después me ponen acá en el chat las dudas que tengan. No entiendo esto del Free Fire. Ah, de los juegos que yo estuve nombrando. Muy bien, Isaí. Sí, Marcela, voy a subir al PowerPoint a la plataforma y mañana le subo otras actividades. Sí, subo el PowerPoint. Bueno, sí, Bautista, la plataforma voy a subir las actividades, pero mañana. Las actividades van a corresponder a la clase de mañana. ¿Cuándo hay que presentar? Mañana les voy a poner la fecha de presentación, ¿sí? Eso no se preocupa, con eso no se preocupa. ¿No hay más dudas? ¿Pudieron ver la imagen que les subí? Bueno, hay chicos que no me enviaron ningún trabajo, ninguna devolución, no sé si están entrando a la plataforma, si están enfermos, si tienen algún problema, pero cualquier cosa me escriben en el mail qué les pasa o por qué no me pudieron entregar los trabajos, ¿bien? Sí, Josefina, me llegaron los trabajos en la plataforma. Pueden enviar por cualquiera de los dos canales, al mail o subir en la plataforma. Bien, entonces si no hay dudas, esa sería la clase de hoy. Y mañana, mañana les voy a enviar las actividades, ¿bien? Les mando un beso, pórtense bien, no se estresen con las tareas, hagan todo a su ritmo, a su tiempo. Bueno, nos vemos la semana que viene, ¿sí?